Sí. Ya. Entonces, obstrucción intestinal es un tema amplio. La verdad que es casi un diagnóstico sindromático en el sentido de que obedece a un número importante de etiologías que pueden producirlo. ¿Ya? Algo no me funciona. Ahí sí. Los objetivos acá son básicamente hablar de la definición, clasificarlo, brevemente de la fisiopatología, de cómo hacer el diagnóstico, de cuáles son los elementos importantes de apoyo de laboratorio y de imágenes, y saber cuándo podemos aplicar un manejo conservador y cuándo definitivamente el paciente es quirúrgico. ¿Ya? Cuando hablamos de obstrucción intestinal, ¿ya? Eso es equivalente a un hilio mecánico, o sea, hay una causa objetivable, mecánica, de por qué el contenido intestinal no puede pasar hacia distal de un punto determinado, ¿ya? Muchas veces ustedes van a escuchar hablar de hilio, entonces cuando se habla de hilio es que por algún motivo eh, el paciente no está con un tránsito adecuado. Y eso lo podemos dividir en mecánico y paralítico. Cuando es mecánico es lo que les acabo de decir, es sinónimo de obstrucción intestinal. Y cuando es paralítico significa que por algún motivo la actividad peristáltica del intestino está alterada. Y eso genera un problema en el tránsito y una serie, o sea, una traducción sintomática que puede ser similar a la de una obstrucción intestinal. ¿Ya? Las clasificaciones que necesito que manejen son la altura de la obstrucción, cuando es simple o cuando es complicada, los mecanismos, o sea, cuál es la etiología de la obstrucción, y si es que es completa o incompleta. ¿Ya? Y básicamente, como bueno, yo siempre les digo, estas clasificaciones son útiles porque en el fondo determinan una conducta terapéutica. ¿Ya? En general todos los temas tienen muchas clasificaciones, incluso dependiendo de la bibliografía que elijamos, vamos a encontrar más o menos y cambios o sea, cosas distintas en las clasificaciones, ¿ya? Según la bibliografía. Yo en general trato de acotarlo lo más posible y quedarme con lo clásico, y estas 4 cosas son las que determinan conductas, ¿ya? Por eso las vamos a revisar. Un aspecto importante de este tema es que corresponde aproximadamente a un quinto de las admisiones quirúrgicas por abdomen agudo, ¿ya? O por abdomen agudo de origen quirúrgico. La mayoría de las obstrucciones, tienen que saberlo ustedes, son de intestino delgado, ¿ya? Las obstrucciones bajas son menos frecuentes, sin embargo, la morbimortalidad asociada es mayor, por lo tanto también es muy importante conocer bien cuál es el manejo, que como vamos a ver más adelante, en general es quirúrgico. ¿Ya? Otra cosa importante de la que vamos a hablar son de las frías o adherencias. Y un dato interesante es que aproximadamente, o sea, entre un 4, depende de las distintas series, pero entre un 4 hasta un 30% de los pacientes que van a algún tipo de cirugía generan bridas. ¿Ya? Vamos a ver más adelante por qué nos interesa tanto eso. Y entre un 10 a 30% de los pacientes que fueron a una cirugía de obstrucción intestinal por vías van a necesitar una nueva cirugía por la misma causa. ¿Ya? De las obstrucciones intestinales altas, aproximadamente solo un cuarto de los pacientes va a requerir una intervención quirúrgica. Esto es importante porque muchas veces quedamos con el concepto de que obstrucción intestinal es equivalente a pabellón. Y eso ya está demostrado hace algunos años. Estos estudios llevan aproximadamente, no sé, unos 20 años haciendo grupos comparativos y se dieron cuenta que el manejo conservador puede ser muy eficaz. De hecho, como sale acá, solo un cuarto de los pacientes van a necesitar un manejo en pabellón. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes que se resuelven en pabellón tienen menos recurrencia.
¿ya? Y eso es por una cosa lógica, o sea, si nosotros tenemos una obstrucción de origen mecánico, pensando en lo más común que son las brías, eh, si nosotros corregimos esa causa, es menos probable de que haya una recurrencia, ¿ya? De ese origen, a pesar de que, lo que les dije anteriormente, una cirugía por brías igual puede volver a ser brías, ¿ya? Sin embargo, eso es un concepto importante. La mayoría resuelve con tratamiento conservador, pero es más probable que hagan recurrencia por una obstrucción de ese origen, ¿ya? Y aproximadamente un 10 a 30% de las obstrucciones bajas tienen algún tipo de, o sea, son estranguladas y eso ya corresponde a una complicación. Cuando es una obstrucción intestinal complicada, ya estamos en otros términos y lo más probable, o sea, esos pacientes necesitan pabellón, ¿ya? Brevemente, en relación a la fisiopatología, la obstrucción mecánica lo que hace es impedir el paso del contenido intestinal hacia distal desde el punto de obstrucción, ¿cierto? Eso genera una acumulación de líquido y gas frente a lo que el cuerpo reacciona con un aumento del peristaltismo, ¿ya? Eso clínicamente lo podemos ver, o sea, lo podemos objetivar con a la ocultación del abdomen, con estos como ruidos de lucha, como se dice algunas veces, o ruidos metálicos cuando el peristaltismo está aumentado y por este contenido, por este aumento de contenido de líquido y gas, tiene un sonido bien particular. Esto va a generar distensión abdominal, inicialmente un dolor cólico, ya en la medida de que aumenta la distensión, también aumenta la presión de la pared, ¿ya? Y al aumentar la presión de la pared, lo que ocurre es que los lechos venosos se colapsan, ¿ya? Eso va a hacer que disminuya el retorno venoso, se produzca edema de pared y finalmente el edema de pared y la ectasia venosa genera dos cosas. Por un lado, termina comprometiendo el flujo arterial de la pared y eso lleva a isquemia. Y por otro lado, se produce un tercer espacio, ¿ya? Pérdida de fluidos hacia el lumen intestinal. La isquemia, finalmente, lo que hace es generar una translocación bacteriana, ¿cierto? Y eso en conjunto, la translocación bacteriana, que finalmente se puede traducir en una sepsis, en conjunto con la formación del tercer espacio, pueden concluir en una situación de sepsis y shock, ¿ya? En relación a las causas, como les decía, la obstrucción es alta. A propósito, creo que me faltó decirse, las obstrucciones altas son cuando hablamos de obstrucciones que están desde la válvula ileocecal hacia proximal, ¿ya? O sea, básicamente intestino delgado. Y desde la válvula hacia distal son obstrucciones bajas, ¿ya? No es lo mismo que en la hemorragia digestiva, en donde se utiliza el ángulo de Treitz, o sea, perdón, el ligamento de Treitz como punto de referencia. Acá es la válvula ileocecal, ¿ya? Entonces, esta tabla es súper importante que la conozcan, ¿ya? Porque básicamente es una tabla bastante simple y les da las herramientas necesarias para tener en mente cuál puede ser el origen de la obstrucción intestinal a la evaluación de un paciente, ¿ya? Entonces, lo principal, como ya les dije, obstrucción de intestino delgado, y dentro de eso, lo principal son las adherencias, ¿ya? El resto en proporciones similares, neoplasias y hernias, ¿ya? Y finalmente, causas misceláneas, que los voy a nombrar al tiro, y de intestino grueso, obstrucciones bajas. Lo primero que tienen que pensar es en una causa neoplásica, un tumor de colon, ¿ya? Esto es lo primero que tienen que tener en mente para ir y descartarlo dirigidamente, preguntarle al paciente por sangrados digestivos, baja de peso en el último tiempo, compromiso de estado general, antecedentes familiares, todo eso. Ya una evaluación dirigida bien acabada. Otra causa de obstrucción baja puede ser la diverticulitis, pero ojo, un episodio de diverticulitis aguda, valga la redundancia, en agudo,
es muy poco probable que genere una obstrucción intestinal. Lo que sí ocurre es que la diverticulitis como complicación tardía puede producir obstrucción por edema de la pared, por fibrosis de la pared que va generando estenosis, ¿ya? En un contexto agudo es poco probable, pero eventualmente la formación de un flegmón o un absceso importante podría llevar a una oclusión intestinal. Está descrito, pero no es tan frecuente. Otra causa importante, a pesar de que acá se nombra solamente un 5%, yo creo que es un poco más, hay series que hablan de un 10-15%, son el vólvulo de colon sigmoides, ¿ya? En general, estos pacientes son, la característica que tienen es que tienen un colon sigmoides redundante, ¿ya? Es un segmento como muy grande que en general puede incluso encontrarse en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Y que la fijación que tiene es un poco menor, ¿ya? A veces lo van a encontrar como dólico omega sigma. Y en relación a las causas misceláneas, bueno, ahí hay varias cosas. Algunos tumores pueden ser tumores de intestino delgado, enfermedades inflamatorias intestinales que, como algunas de sus complicaciones tardías, pueden ser la estenosis, sobre todo en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Y otras causas menos frecuentes. Les voy a hablar brevemente de las adherencias. No sé si alguien tiene alguna idea de qué es una adherencia, que me pueda decir cuál es su origen, de dónde viene, qué significa tener una adherencia. ¿Alguien que esté despierto aún? Puede ser por secundario a cirugía que se produce. Correcto, secundaria de ¿Y cirugía, pero... procesos inflamatorios también pueden llevar una Perfecto, sí. ¿Pero qué es una adherencia? Ya, perfecto. Así de simple, ¿cierto? Una banda de tejido fibroso, es todo lo que dijeron, una banda de tejido fibroso que en general se genera a consecuencia de cualquier proceso inflamatorio o intervención quirúrgica, ¿ya? No sé qué pasa acá. Ya. Y lo que producen es que generan un cambio, o sea, una tracción de los tejidos, ¿cierto? Que en general están separados, pero estas bandas pueden unir los distintos tejidos y hacer que hayan acodamiento, cosas así, ya como acá no hay ninguno muy clásico, pero podría ser como esto, ¿ya? Con una banda fibrosa acá, que genera un acodamiento importante, esta zona podría finalmente generar una obstrucción de este origen, ¿ya? Es lo más común, como les decía anteriormente, y el principal factor de riesgo es la cirugía y la extensión del daño peritoneal. O sea, es muy importante, por eso es muy importante cómo se manipulan los tejidos, eh, el aseo quirúrgico en procesos, por ejemplo, cuando hay peritonitis purulenta que focalizada o si es como generalizada, el aseo es muy importante. El aseo con suero fisiológico, que es un tiempo de la cirugía en el que uno se dedica exclusivamente a lavar, que en general la forma correcta va a depender caso a caso de la situación clínica, del origen y todo, pero al menos uno debería utilizar unos 3 litros para lavar la cavidad, ¿ya? Y eso hacerlo activamente, buscar hacer un aseo interasa en fondos de saco, en todas partes en realidad, ¿ya? O sea, como los 4 cuadrantes, ¿ya? Yo digo 3 litros, en realidad puede ser mucho más, puede ser 10 litros. En general lo que uno espera es tener la salida a un líquido claro, ¿ya? Como le dicen los cirujanos a los residentes de especialidad o al interno, hasta que el interno se pueda tomar el suerito, ¿ya? Que salga un poquito más limpio. Eso y la manipulación de los tejidos, ¿ya?
cuando la cirugía es muy traumática para los tejidos, lo más probable es que se van a generar adherencias, ¿ya? Porque se genera esta inflamación en todas las zonas manipuladas, ¿ya? Por eso tiene que ser una manipulación adecuada de los tejidos, ¿ya? Es más frecuente en cirugía en orden de frecuencia según tipo de cirugía. La cirugía coloproctológica es lo más frecuente, después vienen la ginecológica, las reparaciones de hernia y la apendicitis, en ese orden, ¿ya? De mayor a menor. Este es un metaanálisis en el que, porque por ahí alguien se hizo la pregunta, ok, ¿cuándo se generan más adherencias? ¿Después de la cirugía abierta o después de la cirugía laparoscópica? Que es una pregunta válida, ¿ya? Porque supuestamente la cirugía laparoscópica hay un poco menos de manipulación, menos invasiva, etc. Entonces compararon en un estudio, en un metaanálisis, en el que en este metaanálisis tomaron 1.700 estudios, finalmente seleccionaron 22 y esos 22 los filtraron y quedaron con 2 estudios, de los cuales uno solamente era comparativo, y hicieron este metaanálisis con metodología de Cochrane, y los resultados que obtuvieron fue que aproximadamente un riesgo aproximado de 10% de admisión secundaria a bridas en pacientes posterior a cirugía colorectal, que en videolaparoscopía se asoció a menor tasa de obstrucción por bridas, ¿ya? Sin embargo, esto no prueba mucho porque, como les digo, los resultados son más que nada de estudios retrospectivos, entonces faltan como estudios comparativos de mejor calidad metodológica. Pero esto fue de los primeros estudios que sugirieron que la cirugía laparoscópica haría menos bridas, ¿ya? En relación a las neoplasias, como causa, en general la oclusión es más progresiva, son pacientes que deberían tener algún tipo de historia de cambio en su tránsito, ¿cierto? Que puede ser desde periodos intermitentes de constipación hasta una alteración en la forma de las heces, ¿cierto? Por eso es de un inicio más lento. Y siempre que nosotros estemos sospechando que la causa podría ser una neoplasia, ¿cierto? En pacientes que sean de edad más avanzada, que por ejemplo encontremos que tienen una anemia crónica en el hemograma y que el interrogatorio dirigido nos relaten una historia, por ejemplo, de dolor abdominal poco específico, de posiciones más oscuras, ¿cierto? Y de baja de peso, por su estado general, tenemos que dirigidamente pensar en qué se puede ser el origen. Otra causa frecuente, pero que hoy en día teóricamente es menos frecuente, son las hernias, ¿ya? ¿Por qué menos frecuente actualmente? En realidad porque supuestamente hoy en día el diagnóstico y la resolución de este tipo de condiciones es mucho más expedito, ¿ya? En la vida real yo no estoy muy seguro que eso sea así. Lamentablemente el sistema público sí está colapsado, y a mí en realidad me toca ver muchísimos pacientes que llevan mucho tiempo esperando la resolución de su hernia, ya, o sea, en el fondo fue diagnosticada y quedan pendientes para pabellón y quedan esperando hasta que lamentablemente muchas veces pasa que uno los ve en la urgencia y tienen una hernia atascada, ¿cierto? Complicada, que necesita una resolución quirúrgica de urgencia, que es mucho menos adecuado, mucho menos amigable, da más problemas en el sentido de que si es que hay compromiso de asa, uno no debería poner una malla, y si uno no pone una malla, la recurrencia es muchísimo más alta, ¿ya? En orden de frecuencia, las hernias inguinales incisionales son las que más producen este tipo de complicaciones, más que nada son las más frecuentes, y las hernias femorales o umbilicales en general tienen anillos más pequeños, por lo tanto cuando prolapsa el contenido abdominal hay una probabilidad más alta de que que se atasquen, ¿ya? Y que hagan las complicaciones. Y lo otro que siempre tienen que tener en cuenta ustedes son las hernias internas. ¿Alguien me puede decir qué son las hernias internas o no?
¿Alguien ha escuchado de hernias internas? ¿De qué se trata esto? ¿Nadie? ¿Tuvieron la clase de hernia? ¿Max? No hemos tenido la clase de hernia, doctor. No tiene la clase de hernia. Ya. Ok. Yo pensé que la habían tenido ya con el doctor Maquiavelo. Me confundí entonces. Bueno, ahí seguramente lo van a hablar, pero para que lo sepan, y ojalá lo recuerden, porque aparte se los puedo preguntar, las hernias internas son las que ocurren en relación a una brecha que se genera secundario a un procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, y lo más frecuente, son cirugías bariátricas, en las que hay secciones intestinales y se desplazan ciertos segmentos, y eso genera que hayan brechas mesentéricas, por ejemplo, por donde puede pasar parte del intestino delgado y quedar atascado, ¿ya? Eh, que es más frecuente en el intestino delgado. Por lo tanto, cuando se generan esas brechas, la verdad que es difícil explicarlo sin un video, pero después voy a tratar de conseguirme una imagen para mostrarles. Lo que ocurre es que estos pacientes hacen cuadros que en general son intermitentes, ¿ya? O sea, de repente tienen mala tolerancia alimentaria, vomitan, se distienden, después esto pasa, porque en realidad las brechas en general no son tan pequeñas, por lo tanto el segmento de intestino que queda atrapado en esa zona, después es muy probable que se reduzca solo, ¿ya? Hasta que queda atascado y hacen estos cuadros de obstrucción intestinal eh, que tienen esta clínica como un poquito más atípica y en general se complican bastante porque no, no son muchos los médicos que tienen en cuenta esta causa, ¿ya? Por lo tanto es importante. Paciente con antecedentes de cirugía bariátrica, con un dolor abdominal intenso asociado a los síntomas que vamos a hablar más adelante, al tiro pensar en que puede tener una hernia interna, ¿ya? Y otras causas son las que les decía anteriormente, enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente el Crohn, vólvulos de colon sigmoide, con el signo clásico del grano de café, que es eso que se ve ahí, ¿ya? Si es que hay una radiografía con eso, ya saben que es un tipo de obstrucción en asa cerrada, ¿ya? Otras causas, la intususcepción en relación en general, a tumores, a pesar de que no es tan frecuente que haya, por ejemplo, tumores en el intestino delgado, pero podría ser una causa. Cuerpos extraños en pacientes que clásicamente se hablaba de pica, que son pacientes que tienen anemia y se ponen a comer cosas raras, tierra, hielo, etc. Bueno, con el hielo obviamente no se van a obstruir, pero con otras cosas sí, o trastornos psiquiátricos en los que los pacientes coman cosas que no son digeribles, ¿cierto? Hilio biliar, esta es una causa infrecuente, sin embargo, a mí me ha tocado ver un par. Lo que ocurre acá es que se genera una fístula entre la vesícula y el duodeno y pasan cálculos biliares desde la vesícula directo hacia el sistema digestivo, y cuando algunos de esos cálculos muy grandes se impactan la válvula iliocecal. Más adelante tengo una imagen que les voy a mostrar, ¿ya? Estenosis y hematomas intraabdominales, que en realidad son una causa mucho menos frecuente. Hoy, perdón, algo eso. Doctor, ¿Sí? ¿el hilo biliar puede ser con el intestino grueso también la fístula o solo con Sí, puede ser, pero en general es con el duodeno, ¿cómo se llama? Por la proximidad que tiene la vesícula con el duodeno, ¿ya? Son fístulas colecisto-duodenales.
Oye, no sé qué pasó que se cerró Power. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora, en relación a tu pregunta, sí pasa, sí, es una pregunta importante, sí pasa que, espérame, voy a compartir la pantalla de nuevo. ¿Ahí sí? Sí, sí. A veces pasa que en colicistitis aguda de larga evolución se generan plastrones de la vesícula, y muchas veces hay parte del el colon transverso que se adhiere a la vesícula. Entonces, eventualmente podría ocurrir que hay una fístula colicisto-colónica. Eso, si yo no lo he visto en verdad, pero sé que existe. Ahora, en ese caso, la verdad que no se debería producir una obstrucción intestinal, porque el hilio biliar, en el hilio biliar lo que ocurre característicamente es que el cálculo que viene de la vesícula se impacta en la válvula iliocecal, ¿ya? O sea, entre el hilio distal y el ciego. Por lo tanto, esa es la zona obstruida y esa es la zona que, en el fondo, en esa parte no hay paso de contenido intestinal hacia distal. Pero si la fístula fuera directa, por ejemplo, al colon transverso, ese cálculo se debería eliminar en las S, ¿ya? En las deposiciones. Ya no debería obstruir, porque poco probable que el cálculo sea un diámetro tan grande como para obstruir, por ejemplo, a nivel del cono sigmoide, ¿ya? Gracias. Pero en relación a la fístula, sí podría existir una fístula directa al colon. Y en relación a la presentación clínica, ¿quién me puede decir cuál es la tetra clásica de la obstrucción intestinal? Esto es súper importante, es súper simple, y créanme que si ustedes la tienen clarísima, van a tener buen rendimiento diagnóstico y no van a caer en errores tan grandes como los que me toca ver muchas veces con médicos de APS, o incluso en los hospitales, que derivan pacientes con diagnóstico de obstrucción intestinal cuando no tienen la clínica. Entonces ven imágenes que son sugerentes o asas dilatadas y todo, y mandan a pacientes con un cuadro clínico que no es compatible con obstrucción intestinal, y lo mandan con ese diagnóstico. Me toca verlo muy seguido. De hecho, el turno pasado me tocó, me mandaron como 6, y eran 3 eran obstrucción intestinal y las 3 no eran. Justo un 50%. Entonces, ¿quién me puede decir? No me importa que se equivoquen, quiero que piensen en esta situación, ¿qué es lo que esperan de la historia de un paciente con una obstrucción intestinal? Que Aumento de tenga los dolor. ruidos hidroaéreos. ¿Cómo? Aumento de los ruidos hidroaéreos. No, eso el paciente no te va a decir que viene a la urgencia por aumento de los ruidos aéreos. Yo creo que lo más importante puede ser que no elimine gases ni heces por el Ya, ano. la pregunta, Esteban, va dirigida a qué es lo que el paciente te va a decir que le molesta. Ah, pensé que eran signos. No, después vamos a signos. Pero ya, el Nico dice que no puede eliminar gases ni deposiciones, ¿ok? Eso es También como dolor. Que tenga dolor y abdomen distendido. perfecto. Eso es súper lógico lo que están diciendo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que no pasa el contenido intestinal, entonces no van a eliminar gases, no van a eliminar deposiciones, van a tener un abdomen distendido, efectivamente. Dolor, ¿cierto? Que lo nombramos anteriormente. ¿Qué más? El dolor, ¿cómo va a ser el dolor? ¿Dónde va a estar ¿Cólico? localizado? Cólico. Cólico, ¿cierto? Básicamente porque tiene que ver con el peristaltismo y la distensión asociada. Entonces, inicialmente el dolor es cólico. ¿Cuándo creen ustedes que podría ser otro tipo de dolor? En relación al cuadro de fisiopatología que vimos antes. Cuando ya empieza una isquemia, podría Perfecto. cambiar el tipo de dolor. Exactamente.
Ese es el concepto, ¿cierto? En una obstrucción avanzada, donde ya hay isquemia de la pared, el dolor lo más probable es que se haga un continuo y más intenso, ¿verdad? Y lo más seguro también es que ya va a empezar a haber compromiso peritoneal. Por lo tanto, ahí cambia un poco la percepción del dolor del paciente, que eso es súper importante cuando ustedes evalúen a alguien que creen que tiene un cuadro compatible, y el dolor los va a guiar también en decir, ok, este paciente tiene una obstrucción intestinal que está partiendo o ya está más avanzada, ¿cierto? Además de un conjunto de cosas más. ¿Qué otra cosa va a tener el paciente clínicamente? ¿Qué les va a decir? ¿Vómitos? Vómitos, ¿cierto? Lo más probable es que venga con la historia de vómitos en más de una oportunidad y con intolerancia alimentaria, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Se le ocurre alguna otra cosa que les pueda contar, que les puedan contar? El aliento, igual, puede estar Ya, como que, ¿qué pasa con el lento? como con olor a heces, no sé, yo creo. Como que tenga aliento de deposiciones. Sí. Ya. Sí, pero más que eso, está bien lo que está diciendo, pero el origen de eso, ¿cuál es? Es que es una de las características de los que pueden tener los vómitos, que no siempre es así, pero que pueden tenerlo, que es súper como no patognomónico, pero orienta mucho a una obstrucción intestinal. ¿Qué pasa con el tipo de vómito? Es como lo que dijiste tú recién. ¿Vómito fecaloideo? Exactamente, son vómitos fecaloides con contenido de retención, ¿ya? Que la verdad que eso tienen que verlo, para cuando lo vean no se van a olvidar. Entonces, de lo que estamos hablando, dolor abdominal, tipo cólico, de la localización nadie me habló. ¿Alguien me puede decir en general cuál es la localización de este dolor? ¿O no tiene localización? Es que igual es difuso generalmente el dolor abdominal. Entonces es Exactamente. difícil localizarlo. Lo más probable es que no sea localizable. Yo en general le digo a los pacientes, muéstreme con un dedo, con su dedo índice, dónde le duele, dónde partió el dolor. Porque muchas veces también a los pacientes les cuesta como dar bien la historia, y cuando son dolores más localizados, sí pueden hacerlo, y cuando no, igual van con el dedo y después hacen como con la mano así. ¿Ya? En general estos pacientes no tienen un dolor localizado, es difuso, ¿ya? Puede después localizarse si es que hay algún tipo de perforación o irritación peritoneal, puede localizarse un poco más, pero en general es difuso, y si lo muestran, lo van a mostrar generalmente en la región como periumbilical, ¿ya? O mesogástrica. Náuseas, muchas náuseas, vómitos. Lo más seguro es que los pacientes cuando lleguen a consultar tengan por lo menos 3 episodios de vómitos, dentro de los cuales les van a describir seguramente si es que tuvieron vómitos fecaloides, porque les van a decir, doctor, vomite caca, ¿ya? Que no es caca lo que vomitan, por si acaso, es un contenido de retención que hace que tenga ese aspecto y ese, podríamos decir, aroma particular, ¿ya? Les van a decir que no están eliminando deposiciones, que no están eliminando gases. El abdomen evidentemente va a estar distendido cuando ustedes lo evalúen, y estos pacientes pueden tener diarrea. ¿Y alguien sabe por qué pueden tener diarrea? Sí, supuestamente estamos hablando de una obstrucción intestinal en la que no hay paso de contenido intestinal hacia distal. ¿Por qué? ¿Cómo es que estos pacientes tienen diarrea? ¿Es la diarrea por rebalse? ¿Y a qué te refieres con diarrea por rebalse? Que era cuando había una obstrucción y parte del contenido que estaba
delante o antes de la obstrucción tiende a pasar por así decir, por los lados de la obstrucción y sale como diarrea, algo así, no entendía. Ya, sí, más o menos es el concepto. En general, la diarrea es el contenido intestinal que está hacia distal, que se vacía, ¿ya? Pero también existe este concepto de diarrea por rebalse, que la zona obstruida por ahí como que logra pasar algo de contenido, ¿ya? Esos pueden ser los dos orígenes de una diarrea en el contexto de una obstrucción intestinal. Ahora, ojo, a mí me han llegado interconsultas diciendo, claro, el paciente tuvo diarrea, pero lo más seguro es que sea por esta razón, por rebalse, qué sé yo. Pero si el paciente dice que tuvo 6 episodios, o no sé, 4, 5, 8 episodios de deposiciones líquidas, es muy poco probable que eso sea en el contexto de una obstrucción intestinal, ¿cierto? Es más probable que la distensión abdominal y los vómitos y el dolor sean de otro origen, como una gastroenteritis aguda, por ejemplo, o una intoxicación alimentaria, qué sé yo, y que eso sea una diarrea nomás, ¿cierto? No una diarrea por rebalse. Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar singultus, poco importante uno pensaría, pero todo ayuda. Y esta es la tetrada clásica, ¿ya? Que no se les tiene que olvidar nunca más, por favor. Esto es de las cosas más importantes de esta clase. Porque con esto van a saber reconocer siempre, o sea, nunca les va a pasar que tengan un paciente con una obstrucción intestinal frente a ustedes y no lo piensen, ¿ya? Así que ustedes siempre quedan con el concepto claro de tétrada clásica, no se les puede pasar a un paciente con una obstrucción intestinal, ¿ya? Y a veces ocurre. Y a la vez los va a ayudar a ser un poquito más específicos al momento de decidir si es que ustedes creen que el paciente tiene una obstrucción intestinal. Entonces les sirve para la sensibilidad y para la especificidad de su diagnóstico. Dolor, náuseas, vómitos, ausencia de eliminación de gases y deposiciones y distensión abdominal. Por favor, que no se les olvide más eso. Eso los va a ayudar mucho. Adicionalmente, al recibir a estos pacientes lo que tenemos que hacer es una evaluación clínica completa, ¿cierto? Ya tomamos la historia y ahora lo que vamos a ver es el examen físico, siempre partiendo por los signos vitales, ¿ya? Recuerden que estos pacientes están haciendo un tercer espacio, pueden caer en shock y la idea es que ustedes, como son médicos y están bien formados, puedan anticipar esa situación, ¿ya? Un paciente que está hipotenso, taquicárdico y con compromiso de conciencia, diagnosticar el shock, créanme que no tiene ninguna gracia, por decirlo así. O sea, ustedes se tienen que adelantar a esta situación, ¿ya? Si están pensando en este diagnóstico y ven que el paciente está taquicárdico, pero con la presión normal, ya tienen que alertarse a lo que puede venir y adelantarse a esa situación, ¿ya? O sea, tomar medidas para evitar que el desenlace final sea un paciente que caiga en una situación más grave, ¿ya? Entonces, ver cómo está la hidratación del paciente, cuál es la frecuencia cardíaca, siempre acompañarlo con un electro, porque recuerden que condiciones cardiológicas, como por ejemplo una FA, pueden desatarse por distintas causas, infección, etc. Esto podría ser una de esas causas, por lo tanto, nunca pensar simplemente que es una taquicardia compensatoria, sino que siempre ir dirigidamente y evaluar al paciente con un electrocardiograma, ¿ya? Ver si es que hay fiebre. Un paciente con una obstrucción intestinal con fiebre ya tiene que hacerlos pensar en una translocación bacteriana o en una complicación como compromiso de la pared, perforación, etc. ¿Ya? Al examen dirigido van a encontrar el abdomen distendido, van a probablemente, en relación a la auscultación, hay dos posibilidades: o van a encontrar un aumento de la frecuencia y del tono de los ruidos de hidroaéreos, como les decía anteriormente, estos como ruidos de lucha o ruidos metálicos, o pueden estar en una etapa más avanzada, que el paciente esté con compromiso de la pared, que esté perforado, que esté haciendo una peritonitis y que tengan un silencio abdominal, ¿ya?
Por lo tanto, la auscultación puede tener estos dos extremos, ¿ya? No piensen que porque no escuchan ruidos aumentados en frecuencia e intensidad, el paciente no tiene una obstrucción intestinal. Eso no es así, ¿ya? Puede estar en una etapa avanzada. El bazuqueo es una maniobra en la que uno desplaza el abdomen y todo el líquido del tercer espacio que se ha formado intraluminal tiene un sonido muy particular. No lo voy a imitar porque no me va a salir bien y se van a reír, pero tienen que escucharlo cuando les toque ir al hospital, tratar de buscar dirigidamente un paciente con obstrucción intestinal en la urgencia y hacer la maniobra, ¿ya? Y finalmente, descartar una masa palpable. Recuerden que están palpando el abdomen, siempre tienen que buscar los signos de irritación peritoneal. Bueno, primero inspeccionar el abdomen, ¿cierto? Que en estos casos lo más seguro es que vean solamente distensión, auscultarlo, a la palpación buscar signos de irritación peritoneal, ¿cierto? Y masas palpables, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte del diagnóstico etiológico de esta situación, ¿ya? En relación al estudio, cuando partan el estudio de laboratorio, ¿qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué un hemograma? Vamos discutiendo esto paso a paso para que... ¿Por qué creen ustedes que un hemograma? Alguien me podría decir, porque hoy un hemograma, si a todos se les pide hemograma, ¿cierto? Pero ¿cuál es la razón? No he visto. Para ver si hay alguna infección, inflamación, una PCR, los leucocitos. Ya, los leucocitos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los leucocitos? ¿Qué esperarían acá? O sea, si que hay una translocación bacteriana, me imagino que empiezan a subir. Ya, perfecto. O sea, ver si es que hay leucocitosis, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Qué pasa si no hay leucocitosis? Esas son como las preguntas que... No te lo estoy haciendo a modo de interrogación, te lo digo así como qué es lo que tú creí. Porque nosotros siempre cuando pedimos un examen tenemos que conocer el objetivo, ¿cierto? De pedir ese examen. De si encontramos tal resultado, nos indica que la situación es tal. Si encontramos o sea, si el paciente ya tiene todos los síntomas que me refieren a ¿cómo se llama esto? A una obstrucción intestinal, ¿sí? Y no tiene los leucos elevados, me imagino que todavía no hay una translocación bacteriana, por lo tanto igual tenemos que evitarla. Entonces, hacer todos los pasos para evitar a que llegue algo así. Perfecto. O sea, tú me estás diciendo que el hemograma no te descarta, un hemograma normal no te descarta el diagnóstico, ¿cierto? No, yo creo que más por la clínica. Voy por los síntomas. Si el paciente me presenta los síntomas, igual me sirve para saber en qué estadio estoy de la obstrucción, pero no como para descartar. Ya. Creo perfecto. yo. Esa es la respuesta que espero que todos tengan en su cabeza. Un hemograma normal, un recuento leucocitario normal, no descarta bajo ninguna perspectiva una obstrucción intestinal, ¿ya? Acá manda a la clínica. Para lo que sí nos sirve, es como está diciendo Alejandro, para pensar ya en algún tipo de complicación, ¿cierto? En una etapa un poco más avanzada. Ahora, una obstrucción intestinal con un recuento leucocitario entre 12.000, o sea, bueno, 11.000 y 15.000, hasta quizás 18.000, podríamos estar pensando en una obstrucción intestinal que ha avanzado, pero que todavía no está en la etapa de compromiso de pared, ni de peritonitis, ni nada de eso, ¿ya? El concepto para ustedes, sobre 15.000, ya tienen que sospechar eso. ¿Ya? Sobre 15.000 blancos, sospechar una complicación secundaria a la obstrucción intestinal, ¿vale? Ya, Alejandro, ¿queréis seguir? Ya, aprovechando que contestaste bien. Función renal y electrolitos plasmáticos, ¿para qué quiero esto? Para ver que no se esté choqueando. Porque si es que está haciendo un tercer espacio, vamos a tener una pérdida de fluido, quizás me pueda hacer una falla renal primaria por una baja volemia. Exactamente. Eso, estos exámenes, más que decirte si el paciente está en shock, eso, el estado de shock te lo va a decir la información clínica del paciente, ¿ya?
el examen físico, la evaluación primaria del paciente, o sea, si en la anamnesis uno ya va a saber si es que una persona clínicamente, es lo que generalmente se dice, cómo uno ve al paciente, ¿ya? Y después, ¿cierto?, los datos objetivos, que es básicamente lo más importante, que son la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la presión. Y finalmente la evaluación del examen físico, si es que el paciente está hipoperfundido, etc. ¿Ya? Por ahí va lo del estado de shock o no. Pero estos exámenes es lo que dijiste tú. La formación de un tercer espacio o un estado de shock puede afectar la función renal. ¿Y qué esperarías tú ver en la función renal específicamente? O sea, me imagino que va a estar, si que empieza con un tercer espacio, va a estar anúrico o oligúrico. Perfecto. Esa es otra de las cosas que clínicamente te indican que el paciente está chequeado, pero el resultado de la CREA, nitrógeno ureico, ¿qué es lo que esperáis ver ahí? Van a estar, o sea, me imagino el estadio en el que está el paciente va a estar más alterado. Va a estar alterada la función renal, ¿cierto? Claro. Entonces lo que van a tener ahí es una creatinina alterada, ¿cierto? Elevada, y una relación de la creatinina con el nitrógeno ureico que va a más de 20. Eso les va a indicar que el paciente está haciendo una falla renal prerrenal, o sea, por pérdida de líquido, Claro. ¿ya? O por deshidratación. Y electrolitos plasmáticos es importante porque estos pacientes característicamente pueden asociarse a trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Generalmente alteraciones del potasio. Lactato, LDH y gases venosos. Dale, Alejandro. Puede ser porque está por la misma pérdida del tercer espacio, puede estar mal perfundido. Perfecto. Por lo del tercer espacio. ¿Y por qué más? Lactato, específicamente. El lactato porque por la misma mala perfusión quizás los órganos están no utilizando no está llegando mucho oxígeno, estamos haciendo una glicólisis anaeróbica. Exactamente. Y está en acidosis. Exacto, sí. Acá dijiste algo muy importante, que es la isquemia, la hipoperfusión, pero acá estamos hablando, el lactato tiene un buen valor predictivo de compromiso de pared, ¿ya? De que ya estemos en una etapa en que este aumento de presión, ¿cierto?, de la pared del intestino está comprometiendo el flujo arterial, ¿cierto? Entonces está haciendo isquemia de pared y eso eleva tanto el lactato como la LDH. Y en los gases venosos, lo más probable es que vamos a ver una acidosis que puede estar o no compensada, ¿ya? Pero una acidosis metabólica, ¿ya? En realidad, deberían ser gases arteriales, ¿ya? Y les puse gases venosos porque en el fondo es más rápido, no siempre la punción arterial de repente es un poco más engorrosa, pero técnicamente gases arteriales, ¿ya? Para evaluar lo que les dije. Yep. Eso. En relación a las imágenes, hay mucho que hablar de las imágenes, sin embargo voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido esta parte. El estudio básico acá es la radiografía de tórax y abdomen. ¿Por qué radiografía de tórax? ¿Alguien me puede decir? No sé. ¿Alguien me puede decir por mientras por qué radiografía de tórax? Por si hay perforación de la úlcera, si es que la isquemia fue tanto que se perforó el intestino, va a salir aire y se va a ver aire en la radiografía de tórax. Perfecto, ¿dónde? Porque el tórax tiene aire. Sí, pero bajo el diafragma. Es un signo que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero lo recuerdo haber estudiado. Sí, está perfecto. Aire subdiafragmático. ¿Ya? ¿Jovert puede ser o no? Signo de Jovert o algo así. No estoy seguro. Sí, pero me da lo mismo que te sepáis el nombre. Quiero que es el concepto. Y en general, los epónimos para este tipo de cosas, la verdad que no son tan importantes. Excepto para algunos signos que son como los más clásicos y todo, pero a mí me interesa que manejen el concepto. Les voy a compartir la pantalla de nuevo, que no sé qué pasa, que se
se corta, perdón. A ver. Sí. O sea, el aire subdiafragmático lo que traduce es un neumoperitoneo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto, no? Son equivalentes. Aire subdiafragmático, o sea, en el fondo ese aire que se está viendo bajo el diafragma es neumoperitoneo, ¿ya? Eso, con la radiografía de abdomen vamos a evaluar signos dirigidos que tienen alguna utilidad, sobre todo cuando no tienen acceso a un escáner, ya cuando tienen que están en APS, tienen solamente radiografía. Eso es bastante útil para digamos, confirmar el diagnóstico. Y esto tengo que nombrárselos porque siempre están en todas las guías, etcétera, pero la verdad que los estudios con medio de contraste soluble no se utilizan, ¿ya? No se utilizan, o sea, se utilizan, pero en el contexto de urgencia y en hospitales, etcétera, es poco probable que tengan esto disponible porque se necesita un tecnólogo que entienda cómo se hace el examen y todo. Así que se los nombro solamente para que sepan que existe y que se utiliza en el nombre de muchas guías. Estoy teniendo una cantidad de problemas con esto. Ya. Rápidamente, acá algunos signos radiográficos que los van a ayudar a orientarse un poco. En el lado izquierdo, en la radiografía A, lo que vemos es una distensión del intestino delgado, que en general cuando es mayor a 3 centímetros, el diámetro podría indicar, no es un signo específico, pero un signo sensible de estar frente a una distensión que puede tener el origen de una obstrucción intestinal, ¿ya? La otra cosa que es importante es comparar el diámetro, que haya como una disociación entre el diámetro del intestino delgado y del intestino grueso, ¿ya? El intestino delgado debería tener un diámetro muchísimo menor. Entonces, si se ven más o menos similares o se ve mayor el del intestino delgado, que lo van a identificar por las válvulas conniventes que se ven ahí, eso ya es para sospechar en que esa no es una distensión así simple, ¿ya? Lo otro, y lo más clásico, y una de las razones principales de derivación, los niveles hidroaéreos, ¿ya? Que eso esto que se ve acá. Aire con contenido líquido, ¿ya? Aire, contenido líquido. Y acá en una misma asa, esto es una asa con contenido líquido acá, aire y nuevamente contenido líquido. Eso nos está traduciendo el tercer espacio. Este paciente clínicamente debería tener un bazuqueo, ¿ya? Y además se ve la dilatación de la asa del intestino delgado. Y eso es la cámara gástrica, creo, ¿ya? La distensión del estómago también es un signo útil. Ahora, de todos los que les voy a nombrar, esta es la imagen que ustedes tienen que recordar sí o sí, ¿ya? Esto es lo principal. O sea, ustedes no pueden no identificar niveles hidroaéreos en la radiografía abdominal, ese es el concepto, ¿ya? Otros, esto ya, que son como estos mini niveles hidroaéreos, ¿ya? Que es como el signo del collar de perla que dicen por ahí, es cuando esto está en una etapa muy avanzada, ¿ya? Y la cantidad de fluido que hay en el asa aumentó muchísimo, ¿ya? Y esto es una imagen que no vale la pena que manejen. Esto acá muestra el signo del estiramiento, que tampoco es un signo que en realidad esto es un paper de radiólogos. Yo no les voy a pedir que sepan esto, pero esta tabla sí me interesa que sepan, ¿ya? Que recuerden al menos tres signos que podrían ustedes buscar en la radiografía, ¿ya? Entonces, niveles hidroaéreos múltiples, que los niveles hidroaéreos sean mayores de 2.5 centímetros, o sea, son casi dos cosas muy parecidas. Y lo otro que les mostré, que haya niveles hidroaéreos en la misma asa, ya que ustedes identifiquen que la misma asa tiene niveles hidroaéreos en dos puntos distintos, ¿ya? Eso me gustaría que recuerden. Y si toman una radiografía con el paciente en posición supino, dilatación del asa mayor de 3 centímetros, que era lo otro que le había dicho. En relación a los signos tomográficos,
acá lo que vemos, bueno, el escáner es el examen de elección porque la importancia que tiene, ¿alguien me puede decir por qué el examen de elección del escáner? Antes de que lo diga yo. ¿A alguien se le ocurre? No necesito que lo sepan, pero ¿alguien tiene una idea de por qué? Porque todos sabemos que el escáner es bueno y sirve para todo, pero específicamente, ¿por qué? ¿Quién tiene alguna una idea en mente de qué es lo que la información adicional que nos podría aportar el usar un escáner? Quizás puede ser. ¿Identificación de neoplasia? ¿Cómo? ¿Identificación de neoplasia? Ya, o sea, identificar la causa de obstrucción, que podría ser una neoplasia, perfecto. También puede ser el nivel exacto de obstrucción. El nivel exacto de obstrucción, perfecto, sí. O sea, la causa, el nivel, y les voy a pedir una razón más que me interesa que sepan. El resto no. El volumen, el tamaño de la obstrucción. O si que hay otras complicaciones y que ya hay perforación, está saliendo líquido o algo así. Eso. Esa es la tercera razón, ¿ya? Identificar complicaciones secundarias a este cuadro, ¿ya? Que podrían ser justamente, y lo que siempre vamos a hablar dirigidamente, el compromiso de la pared del intestino, ¿ya? Compromiso de la pared, ¿ya? Si es que ya está isquémica la pared, que no necesito que sepan cuándo, pero si es que ya hay isquemia de la pared, si es que está perforada, si es que hay líquido libre, y si es que hay también formación de, por ejemplo, abscesos o neumoperitoneo, ¿ya? Puede ser que en la radiografía de tórax que tomamos no vimos el neumoperitoneo y el escáner sí o sí nos va a entregar esa información, ¿ya? Estos son solo algunos ejemplos. Acá a la izquierda vemos una obstrucción intestinal que a este nivel, este es el asa de intestino delgado proximal a la obstrucción que está dilatada, ¿cierto? Vemos el signo stretch de las válvulas conniventes, el grado, o sea, el diámetro está aumentado. Estas flechas de acá muestran el tumor, ya que si no me equivoco, un tumor de ovario, que está escrito acá abajo, un cáncer de ovario con carcinomatosis peritoneal. Esta cabeza de flecha acá a la izquierda lo que muestra es el intestino distal, ¿ya? Ven que el diámetro es muchísimo menor, ¿ya? Y tiene mucho menor captación de la pared. Y esta flecha acá arriba muestra carcinomatosis peritoneal, ya que eso es mucho más difícil de identificar, pero está escrito acá abajo. En la figura 10A, lo que se muestra es un cálculo, ¿ya? O sea, un hilio de origen biliar, ¿ya? Con dilatación de las asas proximales, y característicamente lo que se ve acá en la vesícula es aire. Se ve aire en la vesícula, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que nos indicaría de que acá hay una fístula colecisto-duodenal o colecisto-entérica, ¿ya? Esto teóricamente también se puede ver en las radiografías, ¿ya? En la fosa, a nivel de la fosa ilíaca derecha, un punto como hiperdenso ahí con dilatación de las asas hacia proximal, pero eso es menos frecuente ver. Y finalmente, último ejemplo acá, esto es una obstrucción en asa cerrada, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos el loop del segmento que está así como reconstruido acá, que muestra cómo se dilata y se forma este loop. Todo esto es isquemia segura, en una cantidad de tiempo mucho menor a la que esperamos en obstrucciones que tienen solamente un punto distal que ocluye el lumen, ¿ya? Y algunos criterios de obstrucción intestinal en el escáner que también quiero que después le den una mirada. Finalmente, este ejemplo muestra una obstrucción por una hernia atascada, ¿ya?
con el segmento hacia el proximal dilatado y el segmento colapsado hacia distal. Esta es una imagen clásica de una hernia atascada. Acá ven el edema, ¿cierto? El aumento de captación de la pared. Esto es de resolución quirúrgica, ¿ya? Aquí el tratamiento conservador es poco probable que tenga resultados. ¿Ya? Y esto solamente para que lo conozcan, no se los voy a preguntar, pero son los signos tomográficos del compromiso de la pared del intestino, ya que en el fondo lo que vamos a encontrar en general son engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, edema mesentérico, ya, líquido libre, alteración de los vasos mesentéricos, ya, y una serie de cosas más. Pero más que nada me interesa que sepan que hay un engrosamiento de la pared del intestino, ¿ya? Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Quién me puede decir, quién me puede hablar de los diagnósticos diferenciales que salen acá? ¿Alguien sabe lo que es el hilio prolongado? ¿De dónde viene? ¿Por qué ocurre? Alejandro, está enmarcado aquí en el... Tenía una causa como neurogénica, ¿o no? Ya. Por problemas neurológicos. Tiene distintas causas, pero lo que se refiere acá con hilio prolongado, en general, postquirúrgico, ¿ya? O sea, un paciente que va a pabellón y que característicamente les van a avisar después que hoy el paciente está distendido, no ha ido al baño, está con un poco de dolor, etcétera, y ustedes van a decir, ok, tiene 3 de 4. ¿Ha tenido náusea? Sí, también ha tenido náusea. Ok, tiene las 4, tiene la tetra, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno opera a un paciente en una cirugía abierta, en general la manipulación del intestino produce este atontamiento que hace que haya un menor peristaltismo, y esto puede durar hasta aproximadamente 5 días. Uno puede esperarlo como algo normal en una cirugía abierta, 5 días, ¿ya? Cirugía abierta, hilio prolongado, hasta 5 días uno puede estar más o menos tranquilo. Ahora, en general con prokinéticos esto debería andar mejor, ¿ya? Vía oral o endovenoso. En el caso de la cirugía laparoscópica, lo esperable son 3 días, no más de 3 días, ¿ya? Profe, esa consulta quería hacerle yo. Por ejemplo, ya llega un paciente a una urgencia y tiene la tetrada. ¿Qué hago? Primero, ¿administro prokinético o derivo para cirugía? No. Prokinético, si tú tenías un paciente en el que estáis sospechando una obstrucción intestinal, prokinéticos no es una buena opción, ¿ya? Porque ¿Ya? después, si es que el paciente está ya entrando en una etapa de isquemia, puede empeorar eso, ¿ya? Esa era la pregunta, gracias. Sí, no. El prokinético no es el tratamiento de esto, a no ser que ustedes tengan la certeza de que no hay una obstrucción mecánica. Si es que ustedes tienen la certeza de que no hay una obstrucción mecánica, los prokinéticos, considerando que es un hilio funcional, sí pueden ser una buena opción absolutamente, o sea, y de hecho se utilizan. Pero si es una obstrucción mecánica, no, ¿ya? Entonces me interesa que conozcan el hilio prolongado en el contexto postquirúrgico. A veces podría ser más que lo que les dije, pero particularmente en situaciones donde haya habido una infección propiamente tal, una sepsis de origen abdominal, un absceso, una cirugía por una peritonitis difusa, lo que sea, ¿ya? Siempre importante considerar y tener en mente la isquemia mesentérica. En general, estos pacientes hacen hilios importantes, sin embargo, van acompañados de los otros signos propios de una isquemia mesentérica, como son el dolor postprandial, ¿cierto? En el caso de ateromatosis con una estenosis crónica de, por ejemplo, la mesentérica superior, estos pacientes tienen una historia larga data de dolores postprandiales, de baja de peso, de episodios diarreicos, ¿ya? Y cuando son isquemias agudas mesentéricas, característicamente lo que van a tener es un dolor abdominal excesivamente intenso que no se correlaciona con el examen físico. O sea, a usted le tocan la guata y no le duele, pero el gallo está muriendo de dolor,
¿ya? Y estos, cuando son isquemia aguda, en general son pacientes que embolizaron, o sea, que tienen, por ejemplo, una FA y embolizaron y se obstruyó la mesentérica superior por el tipo de angulación que tiene la salida desde la aorta. Lo más frecuente que se obstruyan en el tercio proximal, y presentan estos dolores de inicio agudo, diarrea, son refractarios a tratamiento analgésico, y hay una disociación en el examen físico, o sea, no tienen signos de irritación peritoneal, nada, una guata muy tranquila, pero están muertos de dolor, ¿ya? La pseudoobstrucción intestinal primaria, estos son cuadros de constipación de larga data, ya tienen que hablar con el paciente para ver si es que efectivamente tenían un tránsito normal antes de esto. Eso también es importante, porque como por ahí alguien dijo, pacientes neurológicos pueden tener ciertos fármacos como tratamiento de base, igual que pacientes psiquiátricos, que producen constipación, ¿ya? Y finalmente el síndrome de Ogilvy, que me gustaría igual que lo conozcan, tienen que estudiarlo, eso es tarea de ustedes, pero básicamente esto es una pseudoobstrucción colónica aguda que obedece, que es en pacientes en general añosos, que obedece a distintos orígenes, ya infección, descompensaciones de origen cardiovascular, trastornos hidroelectrolíticos, y lo que ocurre es que se produce un megacolon, o sea, el colon se extiende muchísimo, pero no tiene una causa objetivable de obstrucción, ¿ya? Son algunos de los diagnósticos diferenciales que tienen que conocer. Ya estamos terminando, esta parte la corté. El algoritmo de manejo de estos pacientes que quiero que conozcan y que es extremadamente simple, lo saqué de las guías de Boloña, que fue un consenso que se hizo en un congreso el año 2013 en Boloña, donde se juntaron estos típicos congresos donde se juntan expertos, revisan la información disponible y llegan a un consenso. Y entonces lo que dice acá, lo primero que vamos a hacer, el algoritmo nos habla de una evaluación inicial, ¿ya? Examen físico, ¿cierto? Tenemos que saber cómo está el abdomen, signos vitales, obviamente, o sea, para saber si es que el paciente está o no con compromiso hemodinámico, estudio de laboratorio, donde vamos a ver lo que hablábamos anteriormente, leucocitos, lactatos, electrolitos, cómo está la función renal, y si es que tiene antecedentes de cirugía previa, acuérdense, no un paciente que tiene antecedentes de cirugía, especialmente colorectal, ginecológica, apendicitis que pasaron a peritonitis, cirugías de hernia. Todos estos pacientes tienen que hacernos pensar inmediatamente que estamos frente a una obstrucción intestinal de origen mecánico, probablemente adherencias, si es que pensamos que es alta. Esteban, ¿cuándo una obstrucción es alta o baja? Según lo que dijo usted, hay que guiarse por intestino delgado, intestino grueso y no TRAITS. Perfecto. ¿Cuál es el punto que nos diferencia? Esfínter iliocecal. Ya, la válvula. Perfecto. Entonces, tenemos todo eso definido. Este es el algoritmo este algoritmo de manejo es para obstrucciones altas, ¿ya? En obstrucciones bajas, son pacientes, ustedes tienen que asumir que son de resolución quirúrgica, por eso no les pongo algoritmo sobre eso, ¿ya? Entonces, ustedes hacen la sospecha, ¿y qué hacen? Parten con una radiografía de abdomen, ¿ya? Una radiografía de tórax, como dijimos anteriormente, para descartar que hay hemoperitoneo, y una radiografía en bipedestación para evaluar la presencia de niveles hidroaéreos, distensión de las asas abdominales y ausencia de gas en el colon, que se me olvidó decirle anteriormente, ¿ya? O disociación, ¿cierto? En ese contexto, si es que hay algún hallazgo que los haga sospechar o tienen dos opciones. Si es que encuentran algo que apoya su diagnóstico, no. Si encuentran algo que apoya su diagnóstico, ya pueden pensar en hacer la interconsulta a un especialista, ¿cierto? Tratar de derivar al paciente. Si es que piensan si es que la radiografía no les da información, pero clínicamente ustedes están seguros porque se acuerdan de la tetra, porque estudiaron para esta clase, etc. Ustedes con confianza dicen, ok, voy a pedir un escáner, ¿ya? O voy a derivar para que hagan un escáner. Y la otra situación es que tengan una radiografía que es positiva,
que apoya su diagnóstico, pero además piensan que este paciente está complicado. Entonces, igual van a decir, ok, quiero un escáner, ¿ya? O, si es que no tiene la posibilidad de escáner, al especialista pensando en una obstrucción intestinal complicada, ¿ya? Para eso van a tener la clínica y van a tener los exámenes para apoyarlo, y cuando les conteste el cirujano que es medio pesado, ustedes le dicen, ok, tengo un paciente con estos signos vitales, con esta clínica y con estos exámenes, ¿ya? Para argumentar su decisión. Entonces, en relación al tratamiento, acá tenemos el estudio inicial, tratamiento. Si es que tienen un paciente que no tienen signos de estrangulación o peritonitis clínicamente, estrangulación de una hernia atascada, por ejemplo, o peritonitis clínicamente, que crean que tienen una obstrucción parcial, o sea, es una clínica que no es completa, una clínica que es compatible con una obstrucción intestinal, pero sin embargo no es una clínica completa, o que venía, digamos, clínicamente con una obstrucción intestinal y que ustedes al interrogarlo, etcétera, ven que puede estar ya en resolución porque tuvo un episodio de deposiciones que al parecer es más que algo de descompresión. Entonces lo que hacen es manejo conservador, significa sonda nasogástrica, régimen cero, apoyo de fluidos endovenosos y observación clínica, ¿ya? Además, pueden ir obviamente, apoyarlos con analgesia, así que los pacientes están con mucho dolor, o también, si es que están muy nauseosos, pueden usar antieméticos como ondansetron, ese tipo de cosas. No prokinéticos, por favor, ¿ya? Antieméticos, fármacos de acción solamente como antieméticos, ¿ya? Entonces acá nos dice hacer un examen contrastado con contraste soluble vía oral. Esto nosotros no lo tenemos, ¿ya? Por lo tanto, porque ellos dicen, ok, si hacen el examen con contraste y a las 24 horas hacen un control radiográfico y ven paso de contraste hacia distal, hacia el colon, el paciente ya estaría con confianza en resolución. Eso nosotros no lo vamos a hacer, entonces nos vamos a basar en la clínica, ¿ya? Vamos a controlar con exámenes, vamos a ver cómo está la respuesta a fluido y vamos a ver cómo está clínicamente el paciente. En general, lo que ocurre es que si se resuelven, tienen deposiciones, empiezan a eliminar gases, disminuyen los síntomas, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar atentos nosotros. En el caso que eso no ocurra, a las 24 horas de manejo conservador, ya vamos a derivarlo para cirugía, ¿ya? O sea, ese paciente hay que operarlo. Hay algunas series que hablan de hasta 48 horas de manejo conservador con buena resolución, pero para efectos de esta clase vamos a hablar de 24 horas, ¿ya? No quiero que sean tan arriesgados. Y en el caso que el paciente tenga signos de estrangulación, ¿cierto?, de complicación, que tenga exámenes que nos indiquen que ya puede estar pasando una etapa posterior, o que el paciente esté en estado de shock o mal clínicamente, ¿cierto?, va a cirugía al tiro, ¿ya? Entonces, manejo conservador lo podemos pensar cuando ya son obstrucciones parciales o incompletas, postoperatorios tempranos, en algunas complicaciones por enfermedad de Crohn, ¿cierto?, siempre con evaluación de cirujano, o cuando se debe a carcinomatosis. En todas esas situaciones, además de lo que hablamos anteriormente, el manejo conservador tiene buenos resultados. ¿Y qué significa? Lo que dijimos antes: hospitalización, reposo intestinal, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y corrección hidroelectrolítica, sonda vesical y balance hídrico. Ya, esto es muy importante porque, como dijimos anteriormente, el paciente lo más seguro es que venga en anuria, si es que está en una etapa avanzada. Analgesia, evitar opioides. Ya, en estos casos, la verdad que esto no es una recomendación fuerte, pero sí, obviamente, los opioides nos pueden generar alteraciones en el tránsito, ¿cierto? Y estamos en un panorama en que lo que necesitamos es que el paciente resuelva esa parte, por lo tanto, dar opioides puede ser un poco contraproducente, ¿ya? Así que analgesia con antiinflamatorios, paracetamol, etcétera. A no ser que esté con una falla renal el paciente. Si el paciente está cursando una falla renal, no pueden usar antiinflamatorios no esteroidales, por favor. Y la pregunta del millón: antibióticos. La verdad que hace poco se publicó un estudio que hablaba de que los antibióticos no tienen ninguna utilidad en pacientes que están con una obstrucción intestinal. ¿De qué tipo? Alguien que me lo diga.
Complete la oración. ¿No tienen cuando es parcial? Ya, por ejemplo, ¿cuándo más? Alejandro, que venís con buena racha. ¿Cuándo tú crees que no es necesario dejar el antibiótico a un paciente? Esta es una pregunta difícil porque en la práctica todos le dejan antibiótico a estos pacientes. ¿Ya? Así que no te sientas mal. Si es que no. Si es que O la sea, que respuesta yo no creo la- que sí que ya la obstrucción es parcial o ya, no sé, al paso de 24 horas, el paciente ya elimina gas o elimina ese, yo creo que no sería necesario los antibióticos. Lo que pasa es que tú esta decisión la estás tomando antes de esas 24 horas. Acuérdate que estáis iniciando el manejo conservador. Y el manejo conservador va a durar 24 horas para ver si es que hay resolución o no. Entonces, Ya. la pregunta es al principio, ¿lo dejas con antibiótico o no lo dejas con antibiótico? No sé. Yo igual lo dejaría. La verdad, yo igual lo dejaría como Ya, profilaxis. perfecto. Sí, a mí me interesan las opiniones. Esto no es una pregunta fácil, es una pregunta que para médicos titulados, para cirujanos es difícil de contestar. ¿Alguien tiene otra opinión? A ver, voy a empezar a buscar. Camila. Creo que Camila me da su opinión. Las mujeres han estado extremadamente poco participativas en este, excepto Sofi. El resto no ha participado en nada. Camila está por ahí, ¿no? O dejó prendido el computador, ¿no? Y se fue a dormir. Yo, profe, pienso que puede ser que esté perforada o no. ¿Cómo? Que esté perforada, o sea, que haya una sepsis, no sé, para pensar en antibiótico. Ah, ya, o sea, tú dejarías antibióticos solamente si es que estás pensando que el paciente hizo una perforación. O sea, yo igual dejaría, pero como usted dijo, ¿en qué caso no? O sea, como se piensa que no debería. No, sí, no he dicho eso. De hecho, le estoy preguntando la opinión nomás. ¿Qué es lo que crees tú? Si tú mañana estás ahí en el hospital, ¿qué es lo que harías realmente? Así, bien sincera. Obstrucción Yo le intestinal. dejo, porque si tiene una distensión, porque tiene inflamación, y le dejaría, pero no sé si. ¿Y qué pasa con la distensión y eso? ¿Cuál sería tu respaldo en la visita? Si llega el jefe de cirugía y te dice, ya, ¿por qué este paciente está con antibióticos? Si el tema es que tú tengáis un respaldo. No te voy a decir si estáis bien o mal, porque es un tema discutido. Pero la cosa acá es que tú tengáis un respaldo de lo que estáis haciendo, ¿cachai? Un argumento. Entonces, ¿qué me diríais? Que Doctora Fritz, tuvo clases conmigo. ¿Qué le está dejando el antibiótico? paciente puede tener probabilidad de tener una translocación bacteriana. Ya, muy bien. Esa es la respuesta que da toda la gente que le deja antibióticos a este paciente. A los pacientes que están con un cuadro de obstrucción intestinal no complicado, ¿ya? Como les digo, hace poco se publicó un estudio que la verdad que la metodología no sé si es la mejor porque es un estudio observacional, pero que sugería que no hay ningún beneficio con dejar antibióticos en pacientes con una obstrucción intestinal no complicada, o sea que aún no tiene signos de complicación, que resume todo lo que dijimos anteriormente, ¿ya? La verdad que yo pienso que no hay una respuesta definitiva con respecto a esto, y dejar antibióticos no está mal, porque efectivamente uno lo que está pensando, lo que tiene en mente es lo que decís tú, que el paciente va a hacer una translocación bacteriana, ¿ya? Y si por algún motivo un paciente que viene con una obstrucción intestinal no complicada, que tú lo dejaste en observación y no se resolvió, digamos, o sea que va a necesitar cirugía, hace una sepsis, te van a decir, oye, doctora Fritz, ¿cómo si tú le hiciste el ingreso no lo dejaste con antibióticos? Y tú vas a decir, es que no estaba complicado. Y ahí te van a decir, es que hizo una translocación bacteriana y ahora está séptico por tu culpa. ¿Ya? Entonces es un tema discutido. Técnicamente, la evidencia actualmente dice que no sería necesario, pero en la práctica la mayoría le deja.
¿Ya? Entonces, ustedes como no especialistas, yo creo que no está mal que le dejen antibiótico a un paciente así. Ese es el concepto. ¿Ya? Y las indicaciones de manejo quirúrgico, así como indicación quirúrgica inmediata, obstrucción intestinal complicada, asa ciega, cuando es de origen bajo, cuando son neoplásicas o cuando son hernia atascada. Esta es pregunta, sí o sí, ¿ya? Indicaciones de entrada de manejo quirúrgico, ¿vale? Finalmente, esto es lo que ya hablamos del tratamiento médico, ¿cierto? Signos de obstrucción cuando el paciente está menos sintomático y empiezan a eliminar gases, tienen menos dolor, etc. Lo otro es que si uno les da, por ejemplo, inicia con régimen hídrico, lo toleran súper bien. Si el paciente no está en resolución, lo más probable es que va a vomitar, ¿ya? Para eso hay que clampear la sonda que ustedes le dejaron, eso sí, para hacer esa prueba, ¿ya? Cuando son obstrucciones intestinales simples, lo más seguro es que sean solamente sección, liberación de vías, cortar esas adherencias y desacodar las asas de intestino delgado. Y cuando hay compromiso vascular, gangrena intestinal, perforación, etc., ya lo más probable es que sea necesario resecar el segmento comprometido, que es lo que se ve en esta imagen, ¿cierto? Este es el asa que está necrótica, este es un tejido que está sospechoso, por decirlo así, ¿cierto? No tiene una coloración que no es la coloración normal de la mucosa intestinal, por lo tanto, uno amplía los bordes hasta la mucosa que ya se ve evidentemente sana, que es la que está acá, ¿ya? Se clampea los segmentos que se quieren resecar, ¿cierto? Doble clamp a cada lado, sección del segmento comprometido, del meso, y acá lo que se hace es una anastomosis término-terminal, ¿ya? Esto pueden haber más situaciones, pero en general lo que se hace es una anastomosis término-terminal, ¿ya? ¿Y qué es lo que sugiere viabilidad intestinal? Color normal, que el asa esté peristáltica, o sea, que tenga movimiento, ¿cierto? En general uno como que le pega un chillido así para ver si es que se mueve, y que las pulsaciones arteriales marginales que vienen del meso estén presentes. ¿Ya? En colon siempre cirugía. La anastomosis primaria va a depender de la contaminación que haya en la cavidad. Y lo que les dije al principio de la presentación, cuando son obstrucciones altas, la mortalidad es súper baja, si es que es una obstrucción simple. En general responden súper bien al manejo. Y cuando ya están complicadas, ahí sí, a las 36 horas la mortalidad puede llegar hasta un 25 o 30%. Por lo tanto, estos pacientes hay que resolverlos quirúrgicamente, si es que están complicados, ¿ya? No perder tiempo, ese es el concepto. Y en relación a las obstrucciones bajas, la tasa global de mortalidad es altísima, es de un 20%, y que si hay perforación puede llegar hasta un 40-50%. Por lo tanto, estos pacientes tienen que reconocerlos rápidamente para que sean resueltos en pabellón. Prevención, tratar las hernias a tiempo. Ojalá estuviéramos en un lugar donde todos los pacientes con hernias se resuelvan. No todas las hernias son de indicación quirúrgica inmediata, pero lo ideal es resolverlas antes de que se compliquen. Colecistectomía precoz, ¿cierto? Pensando en estos pacientes que hacen fístulas colecistobrenales. Y disminuir la probabilidad de fecaloma y de estibulitis, ¿ya? Que eso se hace mediante la alimentación rica en fibra, por lo menos 3 litros de líquido al día, ejercicio, etc. Esa es la primera clase. Vamos a descansar 10 minutos y vamos a hacer la segunda. ¿Les parece? Sí, doctor, Ok. una consulta. Preguntas, sí, dígame. No, pero más que de la clase en sí, esta clase la revisamos en el portal y no está. No sé si podría mandarlo o ¿De verdad yo lo mandé? Sí, hay 2 clases nomás, el de sutura y un abordaje. No recuerdo bien el nombre, pero son 2 clases. El abordaje quirúrgico y de... Sí, esas 2 nomás están en su carpeta. Voy a hablar con el doctor Peñuela. ¿Cómo? Ya, sí, perfecto. O sea, en realidad le saqué un par de diapositivas nomás, pero sí. Ya. Nos vemos entonces en 10 minutos, ¿vale?
Oye, Ok. ¿preguntas también de la clase? ¿Alguna duda, no? ¿Quedó claro, no? Sí, por mi parte, no tengo dudas. Ya. En resumen, lo que quiero que sepan es cómo identificar una obstrucción intestinal, ¿cierto? La clínica, y que sepan diferenciar entre, o sea, que conozcan las causas más frecuentes, etcétera, y que sepan diferenciar un paciente que está complicado y un no complicado y cómo manejarlo. Eso es lo que les voy a preguntar y eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Nos vemos Ok. entonces en 10 minutos.